Me echaron de la boda de mi propio hijo. Nadie me gritó. La novia solo me miró, sonrió con mucha cortesía y dijo, delante de cientos de personas, no aparece en la lista de invitados. Me quedé ahí, con la mano apretando el reloj viejo que me dejó mi esposa, escuchando cómo mi corazón se salía del ritmo. Nadie sabía que yo había pagado casi toda esa boda. Y tampoco nadie sabía que había guardado silencio durante demasiado tiempo. Ahora voy a dejar que la verdad hable. La iglesia ese día estaba más llena de lo que yo imaginaba. Flores blancas cubrían todo el pasillo. El olor del perfume se mezclaba con el de las velas calientes. Ese aroma que solo aparece en los momentos que la gente cree los más importantes de su vida. Me quedé cerca de la entrada. No entré de inmediato. Mi mano apretaba con fuerza el viejo reloj de bolsillo que mi esposa me dejó. La superficie plateada estaba rayada por los años. El tic-tac era tan bajo que nadie más podía oírlo, pero para mí sonaba con una claridad insoportable. No llegué temprano, tampoco llegué tarde. Llegué a tiempo, como he vivido toda mi vida. Di unos pasos más hacia adentro, y algunas personas voltearon a verme. Algunos asintieron por cortesía, otros miraron y luego apartaron la vista, como si yo fuera solo parte del decorado. Estoy acostumbrado. Un hombre viejo, parado en medio de una ceremonia joven, suele verse así. Entonces ella apareció frente a mí, la novia. El vestido blanco se ajustaba a su figura delgada, el rostro maquillado con una perfección que rozaba la ausencia de emoción. Me miró. No con enojo, no con incomodidad. Fue una mirada fría, lúcida. ¿Qué está haciendo usted aquí? Su voz no fue alta, pero sí lo suficientemente clara para que quienes estaban cerca la escucharan. Abrí la boca para responder, pero ella continuó, todavía con esa sonrisa educada. No aparece en la lista de invitados. La frase cayó ligera, casi delicada. No hubo gritos, no hubo empujones, solo algunas miradas que se posaron sobre mí y luego se desviaron rápido, como si temieran quedar atrapadas en un problema que no les pertenecía. Me quedé inmóvil. En ese instante no pensé en el dinero. No pensé en los documentos que había firmado. No pensé en el taller viejo que acababa de vender. Solo pensé en una cosa. Estaba parado en el lugar equivocado. Solo vine a entregar un regalo, dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Y traje conmigo a un invitado. Ella frunció el ceño apenas un segundo, lo suficiente para que yo lo notara, pero no los demás. No es un buen momento, respondió. Hoy es un día importante. No quiero confusiones. Confusiones. Una palabra muy elegante para describir a un hombre que ha vivido más de 60 años. Asentí con la cabeza. No discutí. No expliqué nada. Di un paso atrás, como si de verdad hubiera entrado por error en un lugar que no me correspondía. Sin pensarlo, abrí la tapa del reloj. El segundero seguía avanzando, sin prisa, sin pausa. El tiempo no siente vergüenza. Los seres humanos, sí. Miré la carátula un momento y cerré el reloj. El pequeño clic se perdió entre los murmullos de los invitados y la música de fondo que empezaba a sonar desde el interior. Nadie sabía que, en pocos minutos, el novio entraría al altar con un traje comprado con mi dinero. Nadie sabía que esa boda había sido construida con toda una vida de esfuerzo. Y tampoco nadie sabía ¿cuánto tiempo llevaba yo en silencio para poder estar ahí ese día? Me di la vuelta y me apoyé contra el muro frío de piedra, esperando. Porque antes de que todo se derrumbara, esta historia tenía que ser contada desde el principio, antes de que esta iglesia fuera decorada con flores blancas, antes de que existieran el vestido de novia, la música ceremonial y los deseos vacíos. Mi vida había sido muy sencilla. Tuve una esposa, solo una, y viví con ella casi 40 años.
No éramos ricos. Nuestra casa pequeña estaba en las afueras de Puebla. En temporada de lluvias era húmeda, en temporada de calor, polvorienta. De día yo trabajaba en el taller mecánico, con el olor del aceite pegado a la piel. Por la noche ella cocinaba, encendía la radio para escuchar viejos boleros y canturreaba mientras preparaba la comida. Cosas pequeñas como esas, cuando están ahí, no se valoran. Cuando se van, uno entiende que eran toda una vida. El día que le diagnosticaron cáncer, yo todavía creía que teníamos tiempo. El médico dijo que debíamos prepararnos. Yo asentí, pero en mi cabeza solo pensaba, hemos superado tantas cosas. Esto también pasará. No pasó. En los últimos días, ella yacía en la cama del hospital, tan delgada que yo tenía miedo de lastimarla si apretaba su mano con demasiada fuerza. Fuera de la ventana, la lluvia caía constante. Esa lluvia tan conocida de Puebla. No ruidosa, pero persistente. Una tarde me pidió que abriera el cajón. Dentro había un reloj de bolsillo de plata, la carátula rayada, la cadena vieja. Lo colocó en mi mano muy despacio. No puedo dejarte muchas cosas, me dijo. Pero esto, guárdalo. Quise decir algo, pero ella negó con la cabeza. Su mirada en ese momento ya no era débil. Era clara. No dejes que nuestro hijo se pierda, continuó. Pase lo que pase en el futuro. Asentí, sin pensarlo, sin preguntar nada más. Porque cuando la mujer con la que has vivido casi toda tu vida dice algo así, no lo tomas como una petición. Lo tomas como un último deseo. El día que ella murió, la casa quedó tan silenciosa que podía escuchar cada tic del reloj de pared. Lo descolgué. Desde entonces, solo llevo conmigo el reloj de bolsillo. Cada mañana, antes de ir al taller, abro la tapa del reloj. Cada noche, antes de dormir, la abro una vez más. No para ver la hora, sino para asegurarme de que el tiempo sigue avanzando, aunque ella ya no esté. Mi hijo en ese entonces era joven. Se quedó junto al ataúd, con los ojos rojos pero sin llorar. Puse mi mano sobre su hombro y le dije una sola frase: «Papá está aquí». Pensé que mientras yo siguiera de pie, mi hijo estaría bien. Nunca imaginé que, muchos años después, esa promesa tan sencilla me llevaría a estar parado frente a la puerta de una iglesia, mirado como si fuera un extraño. Y tampoco imaginé que el reloj que mi esposa me entregó aquel día no solo me diría el tiempo, sino que estaría contando cada paso que doy hacia una decisión que ya no puedo evitar. Después del funeral de mi esposa, la casa pequeña se volvió demasiado grande. No porque hubiera crecido, sino porque ya solo quedaba una persona caminando dentro de ella. Por las mañanas me levantaba temprano, por costumbre. Preparaba café, sin azúcar. Abría la puerta de atrás para que el aire entrara a la cocina. La silla donde ella solía sentarse seguía ahí, solo que ya nadie la jalaba. Abría la tapa del reloj de bolsillo. El segundero avanzaba con regularidad. El tiempo no espera a nadie, pero tampoco consuela a nadie. Mateo, mi hijo, se quedó en casa durante los primeros meses. Hablaba poco. Por las noches, después de cenar, se iba a su cuarto y cerraba la puerta con mucho cuidado, como si temiera lastimarme más. Un año después, me dijo que se iría a la ciudad a trabajar. Puebla ya no ofrecía suficientes oportunidades para los jóvenes, me dijo. Yo asentí. Cualquier padre asiente en momentos como ese. El día que se fue, me quedé parado en la puerta, con la maleta vieja en las manos, ayudándolo a meterla en la cajuela del coche. Mateo se volteó y me abrazó. Fue un abrazo rápido, un poco torpe. El abrazo de un hijo que aún no sabe cómo convertirse en apoyo. «Estoy bien, hijo», le dije antes de que pudiera preguntar. Asintió, sonrió apenas y se fue manejando. Desde entonces, en la casa solo quedé yo y los sonidos de siempre. La radio vieja, la lluvia golpeando el techo de lámina,
el metal chocando en el taller mecánico detrás de la casa. Ese taller era toda mi vida, el olor del aceite, el hierro caliente, las manos ásperas de los clientes de siempre. Me llamaban Don Ernesto, un mecánico viejo que trabajaba despacio, pero con firmeza. Al mediodía comía ahí mismo, en el taller. Pan, un poco de carne fría, café ya tibio. Ya no había nadie esperándome en casa, así que tampoco tenía prisa. Mateo llamaba de vez en cuando. ¿Sí estás comiendo bien, papá? Yo respondía por encima. Mientras pueda trabajar, no me voy a morir de hambre. Esa frase se volvió una broma entre los dos, pero cuando caía la noche, cuando apagaba las luces del taller y regresaba a la casa oscura, la broma dejaba de tener gracia. Algunas noches me sentaba en la mesa de la cocina, ponía el reloj de bolsillo frente a mí, abría la tapa, miraba la pequeña foto de mi esposa dentro. No decía nada. Solo me quedaba ahí, mucho tiempo, me repetía a mí mismo: Mateo está viviendo su propia vida. No debo traerlo de vuelta por mi soledad. Me fui acostumbrando a ser olvidado en las decisiones importantes, a no ser consultado, a quedarme al margen. Pensé que ese era el precio de la vejez, y que si guardaba silencio el tiempo suficiente, todo estaría en calma. No sabía que esa calma falsa estaba abriendo la puerta para que alguien más entrara en la vida de mi hijo. Y poco a poco, me empujara cada vez más lejos del lugar que yo había creído que nadie podría quitarme. Mateo la trajo a casa una tarde de fin de semana, cuando la lluvia acababa de parar y la calle frente a la casa aún brillaba mojada. Yo estaba en el taller, con las manos llenas de grasa, cuando escuché el coche detenerse. Levanté la vista y vi a mi hijo bajar primero, luego rodear el auto para abrirle la puerta a una joven. «Papá», dijo Mateo, con una emoción en la voz que hacía mucho no le escuchaba. «Ella es Jimena». La muchacha se acercó y sonrió. Una sonrisa justa, ni demasiado brillante ni demasiado tímida. Inclinó un poco la cabeza al saludarme, con las manos juntas frente al cuerpo, muy educada. «Mucho gusto, don Ernesto», dijo. Su voz era suave, cálida, de esas que hacen que uno baje la guardia sin darse. Asentí y me limpié las manos en un trapo viejo. Las mías eran ásperas, las de ella, suaves y frescas. Al darnos la mano, noté que me miraba directo a los ojos, sin evitar la mirada, sin prisa. Cenamos juntos esa noche en la cocina. Preparé algo sencillo, frijoles guisados, tortillas y carne asada. Jimena comía despacio, elogiaba lo justo, me preguntaba por el taller, por los años que llevaba trabajando, por cómo era vivir solo después de que mi esposa murió. No preguntó mucho por la madre de Mateo, solo dijo en voz muy baja: «Lamento no haber tenido la oportunidad de conocerla». No sé por qué esa frase me dejó callado tanto tiempo. Después de cenar, Mateo recogió la mesa. Jimena se quedó lavando los platos, sin que yo tuviera que decir nada. Estaba de pie junto al fregadero, con las mangas arremangadas, como alguien acostumbrada a hacerlo desde siempre. Cuando saqué el reloj de bolsillo para ver la hora, Jimena lo notó de inmediato. «Es muy bonito», dijo. «¿Lo tiene desde hace muchos años?» Asentí. Era de mi esposa. No preguntó más. Solo miró el reloj un momento y luego dijo: «Las cosas así duran más que las personas». Esa frase me cerró la garganta, pero no dejé que se notara. Esa noche, cuando Jimena y Mateo se fueron, la casa ya no se sentía tan silenciosa como de costumbre. No porque alguien se hubiera quedado, sino porque había la sensación de que alguien había encendido una pequeña luz y luego se había marchado, dejando el resplandor suspendido en el aire. En los días siguientes, Jimena empezó a venir con más frecuencia. Traía pan dulce, traía un perfume ligero, traía historias de una infancia difícil, de una familia que ya no estaba unida, de la sensación de haber tenido que valerse por sí misma desde muy joven.
Yo escuchaba y entendía. Algunas tardes veía a Mateo sonreír como antes, esa sonrisa que yo creí que se había ido con su madre. Cada vez que eso pasaba, abría la tapa del reloj. El segundero seguía avanzando, y yo me decía a mí mismo, tal vez, esta luz es real. No sabía que a veces, la luz no aparece para dar calor, sino para hacer que uno olvide cuánto tiempo ha pasado viviendo en la oscuridad. Todo empezó a cambiar muy despacio. No hubo un momento claro al que pudiera señalar y decir, a partir de aquí, ya no pertenezco. Solo eran cosas pequeñas, repetidas, y lo suficientemente educadas como para que nadie pudiera culpar a nadie. Jimena empezó a hablar cada vez más de la boda. El lugar, las flores, la música, los invitados. Le hablaba a Mateo con entusiasmo, mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina, escuchando como si fuera un programa de radio ajeno. ¿Tú qué opinas, papá?, preguntó Mateo una vez, muy rápido, casi por cortesía. Levanté la mirada, pero antes de que pudiera responder, Jimena sonrió y se adelantó con suavidad. Papá no tiene que preocuparse por estas cosas, dijo. Nosotros queremos que solo venga a la boda, tranquilo, sin tener que pensar en nada. Sonaba amable, no había mala intención. Pero me dejó en silencio más tiempo del necesario. Asentí. Sí, ustedes arréglense. Desde ese día, las conversaciones comenzaron a suceder sin que yo estuviera presente. Cuando preguntaba por los horarios, Jimena respondía breve. Cuando preguntaba por los costos, decía, no se preocupe, ya lo tenemos todo calculado. Yo sabía lo que significaba ese calculado, pero no dije nada. Una tarde vi a Mateo y a Jimena sentados en la sala, con papeles extendidos sobre la mesa. Me quedé en la puerta, con una taza de café en la mano. Nadie se dio cuenta de que estaba ahí. Jimena señalaba una cifra, hablaba rápido. Mateo asentía una y otra vez. Entré. La conversación se detuvo un segundo, lo suficiente para que yo lo notara. Papá necesita firmar aquí, dijo Jimena, extendiéndome un fajo de documentos. Su voz seguía siendo suave, sin cambios. Tomé la pluma. Miré por encima los números. Eran más altos de lo que esperaba. Levanté la vista. ¿Esto? Jimena sonrió levemente. No hace falta que lo lea con detalle. Es muy enredado. Solo es un trámite. Miré a Mateo. Evitó mis ojos como si estuviera pensando en otra cosa. Firme. Esa noche, cuando Jimena ya se había ido, me quedé solo en la cocina. El reloj de bolsillo estaba frente a mí. Abrí la tapa. El segundero seguía avanzando, sin saber que había alguien quedándose atrás. Me pregunté, ¿estoy siendo demasiado sensible? ¿Será que los viejos deben saber cuándo hacerse a un lado? Recordé algo que mi esposa me dijo hace muchos años. Llegará un día en que ya no nos pedirán opinión. Pero no te entristezcas. Lo importante es que nuestro hijo esté bien. Cerré la tapa del reloj. El pequeño clic resonó suavemente en la cocina vacía. Elegí el silencio, no porque no viera lo que estaba pasando, sino porque todavía creía. Creía que solo era una etapa. Creía que el día de la boda seguiría siendo el padre del novio, y no alguien parado a un lado. No sabía que, cuando empiezan a apartarte de las decisiones pequeñas, quedarte fuera de los momentos grandes es solo cuestión de tiempo. Empecé a vivir más despacio. No porque el cuerpo estuviera cansado, sino porque ya no había espacio para mí en sus conversaciones. Jimena comenzó a venir a la casa con más frecuencia. Entraba a la cocina con total naturalidad, abría el refrigerador, sacaba agua, hablaba con Mateo sobre horarios, llamadas pendientes, sobre cosas urgentes que había que resolver. Yo me sentaba a la mesa y escuchaba, como un invitado antiguo que ya no tiene derecho a preguntar por la casa. Una noche, Mateo dijo que ya habían elegido el lugar para la boda. Pregunté dónde. Jimena respondió por él. Una hacienda en las afueras. Dijo, bonita, tranquila.
Va con el estilo que queremos. Asentí, no pregunté el precio. No pregunté por qué ese lugar. Unos días después, Jimena me entregó otro juego de documentos. Este lugar necesita el anticipo cuanto antes. Dijo, si no alguien más lo va a tomar. Abrí los papeles. Las cifras en negritas me hicieron arder los ojos. Respiré hondo. ¿No es demasiado caro? Jimena levantó la vista, un poco sorprendida, pero con la sonrisa intacta. Para los jóvenes sí es mucho, dijo, pero para usted, seguro quiere darle a Mateo una boda como se merece. No fue una frase dura, pero fue suficiente para que yo entendiera cuál era mi lugar. Mateo estaba a un lado, con el teléfono en la mano. Escuchaba, pero no decía nada. Esa noche fui solo al taller. De pie, entre máquinas viejas, miré alrededor como si estuviera repasando toda una vida. Al día siguiente, colgué un letrero para vender una parte del taller. No se lo dije a Mateo. No se lo dije a Jimena. Cuando el dinero entró a la cuenta, transferí casi todo. Me quedé solo con lo necesario para vivir. Jimena me abrazó cuando se enteró. Usted es muy bueno, papá, dijo. Se lo agradezco muchísimo. Escuché mi propia voz responder. No pasa nada. Pero por dentro no sabía si era una decisión voluntaria o si simplemente ya no sabía decir que no. Las noches siguientes solía quedarme solo en la cocina. El reloj de bolsillo frente a mí. Abría la tapa, miraba el segundero avanzar y luego la cerraba otra vez, como si temiera que, al mirar demasiado, me diera cuenta de que me estaban dejando atrás. Recordé los días en que Mateo era pequeño, cuando se caía de la bicicleta y yo lo levantaba sin preguntar si le dolía. Solo lo hacía, porque era su padre. Ahora seguía haciendo lo mismo, pero ya no estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Hubo un instante, muy breve, en el que pensé en decirle todo a Mateo. Decirle que me sentía desplazado. Decirle que todo iba demasiado rápido. Pero luego vi su sonrisa, rara y frágil, y me tragué las palabras. Me convencí a mí mismo de que el silencio también es una forma de amar. No sabía que cuando el silencio se prolonga demasiado, ya no es amor, sino consentimiento. La reunión se llevó a cabo una tarde de sol intenso. La hacienda estaba a las afueras de la ciudad, con muros de piedra gruesos, un patio amplio y flores plantadas en hileras perfectas. Todo se veía muy bonito, muy cuidado y muy caro. Llegué con Mateo y Jimena. En el coche ellos hablaban del itinerario, de la hora del maquillaje, de los invitados que venían de la ciudad. Yo iba sentado atrás, escuchando sin intervenir. Al bajar del coche me di cuenta de que había olvidado llevar conmigo el reloj de bolsillo. Una sensación extraña me cruzó por dentro, pero la dejé pasar. Dentro, el encargado del lugar saludó a cada uno con un apretón de manos. Cuando llegó mi turno, sonrió por cortesía y preguntó mi nombre. Jimena respondió por mí. El papá del novio, dijo rápido, y enseguida retomó la conversación que tenía pendiente. Nos sentamos alrededor de una mesa larga. Había documentos, planos, menús extendidos. El encargado hablaba de los paquetes de servicio con una fluidez de quien ya ha dicho lo mismo cientos de veces. Cuando llegó el tema de los costos, me miró de reojo. El presupuesto estimado es este, dijo, señalando una cifra en negritas. Fruncí el ceño. ¿Ese monto es realmente necesario? Pregunté con voz pausada. La habitación quedó en silencio por un instante breve. Jimena sonrió. Apoyó la mano sobre la mesa y habló con el mismo tono suave de siempre. Papá, dijo mirándome, este es el estándar para una boda de este tipo. Como usted no está acostumbrado a estas cosas, le parece mucho. El encargado sonrió también, con educación. Mateo bajó la vista a los papeles frente a él y no dijo nada. Sentí algunas miradas pasar sobre mí. No con mala intención, solo con curiosidad. A lo que me refiero, continuó Jimena,
como para suavizar el ambiente. Es que no se preocupe por estos detalles. Nosotros nos encargamos para que sea más rápido. Rápido, práctico, sin necesidad de mi opinión. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería ser la persona que interrumpiera su reunión. Cuando nos levantamos para recorrer el jardín, Jimena caminó al frente hablando con el encargado. Mateo la siguió. Yo avancé un poco más despacio, escuchando el crujido de la grava bajo mis zapatos. Uno del equipo de decoración se volvió hacia mí y preguntó, ¿quiere ver la propuesta de iluminación? No alcancé a responder cuando Jimena dijo, no hace falta. Papá no se fija en esas cosas. La frase salió con total naturalidad, como si fuera una verdad evidente. Me quedé ahí, con el sol pegándome de frente. Asentí y di un paso atrás, cediendo el lugar. En ese momento entendí algo con claridad. Nadie ahí tenía la intención de hacerme daño, pero tampoco nadie me consideraba una parte necesaria. Cuando la reunión terminó, todos se despidieron entre sonrisas y apretones de mano. Jimena agradeció a cada persona con mucha habilidad. Mateo habló de la próxima cita. Yo me quedé a un lado, en silencio. De regreso, dentro del coche, nadie me mencionó. La conversación continuó como si nunca hubiera hecho una pregunta. Esa noche, ya en casa, recordé el reloj. Abrí el cajón, lo saqué y lo puse sobre la mesa. Miré la superficie plateada, rayada por los años. Abrí la tapa. El segundero seguía avanzando. El único que se había quedado inmóvil era yo. Entonces lo entendí. Cuando tu silencio se da por sentado, tu presencia se vuelve solo algo simbólico. Después de la visita a la hacienda, empecé a ajustar mi lugar. Nadie me lo pidió. Nadie lo dijo de frente, pero yo entendí muy bien dónde debía pararme. Dejé de sentarme con ellos cada vez que Jimena venía a la casa. Cuando escuchaba el coche detenerse frente al portón, solía inventar un pretexto para ir al taller, fingiendo estar ocupado arreglando una máquina que llevaba años descompuesta. No porque estuviera enojado, sino porque no quería estorbar conversaciones en las que ya no tenía ningún papel. Una vez Jimena salió al taller a buscarme. Se quedó en la puerta, sin entrar del todo, manteniendo la distancia justa para ser educada. No trabaje tanto, papá, dijo. Guarde fuerzas para la boda. Sonreí. Está bien. Solo esa palabra. Nada más. Durante la cena, comía más rápido. Hablaba menos. Cuando ellos discutían la lista de invitados, yo me levantaba a servir más agua, como si ese tema no tuviera nada que ver conmigo. Una noche, Mateo me preguntó si iba a invitar a alguien. Levanté la vista, un poco sorprendido. ¿Invitar a quién?, pregunté. Si tienes amigos, antiguos compañeros de trabajo. Lo dijo con duda, como si acabara de recordar una obligación olvidada. Negué con la cabeza. No hace falta. La respuesta salió muy rápido. Tan rápido que no tuve tiempo de preguntarme si de verdad eso era lo que pensaba. La verdad es que sí tenía a quién invitar. Los clientes de siempre del taller. Los que me habían llamado Don Ernesto durante décadas. Pero no quería que vinieran y me vieran de pie al margen, sin que nadie me preguntara nada, sin que me presentaran como parte de la familia. Esa noche, después de que ellos se fueron, me quedé solo en la cocina. No encendí la radio, no preparé café. El reloj de bolsillo estaba en el cajón. No lo saqué. Pensé en lo que Jimena había dicho aquel día en la hacienda. Usted no está acostumbrado a estas cosas. Tal vez tenía razón. No estaba acostumbrado a las grandes fiestas, ni a las T-30, ni las cifras en negritas, ni a tener que demostrar que pertenecía a algún lugar. Yo estaba acostumbrado a hacer mi parte y luego dar un paso atrás, a no ser nombrado, a quedarme detrás de una puerta apenas entreabierta. Me repetí a mí mismo, es solo una boda. Después, todo volverá a la normalidad, pero en el fondo, empecé a hacer algo que nunca había hecho antes.
practicar acostumbrarme a no ser el centro de ninguna decisión. Nadie me arrebató la dignidad de forma brutal. Yo mismo la doblé. La puse a un lado, como quien guarda un objeto viejo para dejar espacio a algo nuevo, más brillante. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón, saqué el reloj, pero no abrí la tapa. Lo coloqué boca abajo sobre la mesa, porque a veces mirar de frente el paso del tiempo duele más que fingir que uno ya no necesita ser tomado en cuenta. Las primeras señales no llegaron como una advertencia, llegaron muy suaves, muy razonables, tanto que, si uno no vive lo suficientemente despacio, las pasa por alto. Jimena empezó a llevar efectivo consigo, sobres delgados, discretos, que se ponían sobre la mesa y luego desaparecían rápido. Cuando le pregunté, sonrió y dijo que era más práctico, que así se evitaban trámites innecesarios. La manera en que lo decía hacía sentir que preguntar más estaba de sobra. Una vez la escuché contarle a una amiga de Mateo que había crecido en Veracruz, en una familia pobre y muy estricta. Otra vez, hablando con el decorador, dijo que había nacido en Guadalajara y que había vivido con su abuela. La forma de contar era fluida, sin tropiezos, sin dudas, solo que distinta. Me di cuenta. Y luego me reproché por haberme dado cuenta. Mateo era diferente. Estaba ocupado, contento, arrastrado por los planes. Cada vez que Jimena hablaba, él escuchaba como si temiera perderse algo importante. Cada vez que yo guardaba silencio, él lo tomaba como una aprobación. Una tarde pasé por el banco para hacer una transferencia a la empresa de decoración. La empleada miró la pantalla y luego levantó la vista. Ese pago ya fue realizado, señor. Me sorprendí un poco. ¿Desde qué cuenta? En efectivo, respondió la joven. La señorita Jimena vino esta mañana. Asentí, agradecí y salí. El sol me dio directo en los ojos y tuve que detenerme un momento. De camino a casa, no dejé de pensar en eso. No por el dinero, sino por lo fácil y rápido que se había resuelto todo, como si ya estuviera acostumbrada. Esa noche, cuando Jimena llegó a la casa, pregunté sin darle importancia. ¿Hoy fuiste al banco? Ella volteó a verme sin sobresaltarse. Sí, algunas cosas pequeñas. ¿Pagaste lo de la decoración? Sí. Una respuesta corta, precisa. Esperé un poco más, como esperando una explicación adicional. No hubo nada. Mateo entró hablando de la lista de invitados que acababan de cerrar. La conversación giró hacia otro lado, de manera muy natural. Esa noche me quedé en el taller, arreglando una máquina vieja. Mis manos trabajaban, pero mi mente no. Recordé las veces que Jimena había llorado al hablar de su familia. Los abrazos, las palabras de agradecimiento. Todo parecía muy real, o demasiado parecido a lo real. Abrí el cajón y saqué el reloj de bolsillo. La superficie plateada reflejó la luz amarilla. Abrí la tapa y miré el segundero avanzar. No pensé, ella me está engañando. Solo pensé, algo no encaja. Pero enseguida apagué esa idea. No quería convertirme en un viejo desconfiado, alguien incapaz de aceptar la felicidad de su hijo. Cerré la tapa del reloj y lo dejé a un lado. Me dije a mí mismo, hay pequeñas grietas que no derrumban un muro. Solo quienes están demasiado cerca logran verlas, y yo ya me había alejado demasiado como para atreverme a creer en lo que mis propios ojos acababan de alcanzar a notar. Esa noche la lluvia cayó de repente, no fuerte pero constante, de esas que no dejan dormir. Yo estaba ordenando unas facturas viejas sobre la mesa de la cocina, cuando escuché la voz de Jimena venir desde la sala. Su voz era más baja de lo normal. No era la voz que se usa con la familia. Me detuve, no por curiosidad, solo porque escuché mi nombre. «Ya te lo dije», dijo Jimena, con una voz seca y precisa. «Déjalo firmar. Ese viejo ni siquiera lee».
Alguien rió al otro lado de la línea. No alcancé a distinguir quién. Sí, continuó ella. A ese tipo solo hay que hablarle bonito un par de veces y se ablanda. Toda la vida trabajando. ¿Qué va a entender de estas cosas? Sentí un frío recorrerme la espalda. No por la lluvia, sino por la manera en que lo dijo, tan tranquila, como si estuviera describiendo una silla vieja. Estuve a punto de irme. De verdad estuve a punto de irme. Pero entonces añadió una frase más. Su hijo es igual. Dijo Jimena, bajando la voz, casi en un susurro. Facilísimo de manejar. Con llorar un poco se lo cree todo. Me quedé inmóvil. Mi mano buscó instintivamente el reloj en el bolsillo del saco. No estaba. Lo había olvidado. En ese instante entendí algo con absoluta claridad. No me habían engañado por tonto. Me habían engañado porque yo mismo me había colocado abajo. Escuché pasos. Retrocedí y volví a la cocina, fingiendo lavar un vaso. Jimena entró después. Su voz volvió a ser suave, como siempre. ¿Aún no se duerme, papá?, preguntó. Negué con la cabeza. Todavía no. Sonrió, tomó agua, sin mostrar ni una sola señal de la mujer que acababa de decir esas palabras. Ese cambio, eso fue lo que me hizo temblar. Cuando ellos se fueron, cerré la puerta muy despacio. Luego me senté a la mesa de la cocina. Esta vez abrí el cajón y saqué el reloj. La superficie plateada estaba rayada. Abrí la tapa. El segundero seguía avanzando. Regular. Ignorante de que algo acababa de detenerse. No el tiempo, sino la paciencia. No lloré. No golpeé la mesa. Solo me quedé ahí, mucho tiempo, mirando la pequeña fotografía de mi esposa dentro del reloj. ¿Escuchaste?, susurré. Así es como me llaman. Pensé en todas las veces que firmé sin leer, en las veces que di un paso atrás para que ellos avanzaran, en todas las veces que me repetí que callar era amar. Entonces lo entendí. Cuando alguien puede llamarte ese viejo a tus espaldas, en su mirada nunca fuiste una persona digna de respeto. Cerré la tapa del reloj. El clic sonó más fuerte que nunca. Esa noche no dormí. No por enojo, sino por vergüenza. Vergüenza de haber permitido que otros definieran mi valor solo a través de mi propio silencio. Salí de la casa cuando todavía llovía. Sin chamarra. Sin llevar el teléfono. Solo con el reloj de bolsillo en el saco. Más pesado de lo normal. Conduje sin rumbo. Las luces de la calle se estiraban en manchas borrosas sobre el parabrisas. La lluvia golpeaba de forma constante, rítmica, como el segundero empujándome a seguir. Me detuve en un estacionamiento vacío, cerca del parque viejo. Antes, mi esposa solía llevar ahí a Mateo cuando era niño. Ahora solo quedaban algunas bancas mojadas y una luz amarilla débil. Apagué el motor. Me quedé sentado. En mi cabeza no había grandes preguntas, ni planes. Solo imágenes sueltas chocando entre sí. La sonrisa de Jimena. La forma en que me llamaba papá frente a los demás. Y la voz que acababa de escuchar, fría y cortante, cuando me llamó ese viejo. Saqué el reloj. Mi mano tembló apenas. Lo suficiente para que yo lo notara. No lo suficiente para que alguien más pudiera verlo. Abrí la tapa. La pequeña foto de mi esposa apareció. Deslavada por los años. Seguía sonriendo como siempre. Esa sonrisa que me hizo creer durante tanto tiempo que con solo aguantar lo suficiente, todo estaría bien. Perdóname, susurré. No supe si se lo decía a ella o a mí mismo. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era el dinero. No era haber sido utilizado. Era la sensación de haber entregado mi dignidad poco a poco, sin oponer resistencia. Pensé en Mateo, en la forma en que evitaba mirarme durante las firmas, en su silencio en la hacienda. No estaba enojado con mi hijo, solo estaba cansado. Hubo un instante, muy breve, en el que pensé en dejarlo todo así,
Permitir que la boda siguiera. Dejar que todo pasara como un error que la gente aprende a olvidar. Incluso pensé, tal vez ya he vivido lo suficiente. Tal vez ceder lo que queda no sea tan grave. Ese pensamiento me asustó más que las palabras de Jimena. Cerré la tapa del reloj. El clic resonó en el espacio vacío, como un punto final. Pero la abrí otra vez, porque si dejaba pasar esto, la promesa que le hice a mi esposa se volvería una frase sin sentido, y más aún, le estaría enseñando a mi hijo algo muy peligroso, que se puede vivir toda una vida sin respetarse a uno mismo. La lluvia empezó a aflojar. Respiré hondo y me limpié el rostro, sin saber si era agua o lágrimas. Me quedé ahí hasta que el cielo empezó a aclarar. Sin hacer nada, solo dejando que el dolor se asentara lo suficiente para distinguir qué era rabia, qué era miedo, y qué era aquello que ya no podía evitar hacer. Cuando volví a encender el coche, ya no manejaba sin dirección. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía algo con total certeza. Desde esa noche en adelante, no volvería a guardar silencio. Llegué a casa cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. La cocina estaba fría. El olor del café viejo aún flotaba desde la noche anterior. No encendí la luz. Solo me senté y puse el reloj de bolsillo sobre la mesa. En la penumbra, la superficie plateada y rayada reflejaba mi rostro, más viejo de lo que pensaba, más cansado de lo que imaginaba. Un pensamiento se me metió en la cabeza, muy despacio, muy razonable. Tal vez debería dejarlo así. Tal vez permitir que la boda siguiera. Tal vez dar por hecho que ya había cumplido con mi deber. Imaginé el final del día de la boda. Mateo sonriendo, Jimena radiante, yo de pie a un lado, aplaudiendo como un invitado más. Después volvería a esta casa y viviría el resto de mis días en silencio. Ese pensamiento era aterradoramente cómodo. Extendí la mano y abrí la tapa del reloj. La pequeña fotografía de mi esposa apareció, un poco borrosa, pero con la misma mirada de siempre. La observé durante mucho tiempo. ¿Qué harías tú?, pregunté en voz alta. Nadie respondió. Cerré los ojos como si pudiera escuchar su voz dentro de mí. No era un reproche, no era una urgencia. Era aquella frase conocida, la que decía cada vez que yo estaba a punto de rendirme: hagas lo que hagas, pero no le enseñes a nuestro hijo a agachar la cabeza. Esa frase me apretó el pecho. Pensé en Mateo. No en la imagen de él sonriendo durante los preparativos de la boda, sino en cuando era niño, parado detrás de mí en el taller, mirándome trabajar, aprendiendo a tomar un martillo, a arreglar algo que estaba roto. Si yo guardaba silencio ahora, ¿qué le estaría enseñando? ¿Que cuando te desprecian, lo mejor es aguantar y ya? ¿Que cuando negocian con tu dignidad, debes fingir que no lo ves? Cerré la tapa del reloj y la abrí otra vez. Esta vez, mi mano ya no temblaba. Entonces lo entendí. No le tenía miedo a Jimena. No le tenía miedo a perder dinero. Lo que más miedo me daba era mirar a los ojos a mi hijo en el futuro y saber que no había hecho nada. Hubo un instante muy breve en el que tomé el teléfono, dispuesto a llamar a Mateo, decirle todo, decírselo de inmediato. Pero volví a dejar el teléfono sobre la mesa, no por cobardía, sino porque entendí algo muy claro. Si solo hablaba, no me creería. Si solo lo advertía, pensaría que yo era desconfiado. Y si lo obligaba a elegir, me convertiría en el hombre que arruinó la felicidad de su propio hijo. Necesitaba otra forma, más lenta, más dolorosa, pero imposible de negar. Me levanté y preparé una taza de café nuevo. Por primera vez en muchas semanas, lo bebí sin sentirlo amargo. Abrí la puerta trasera y dejé que el aire de la mañana entrara a la cocina. Luego guardé el reloj en el bolsillo del saco, en su lugar de siempre,
No tenía un plan completo, pero ya tenía una decisión. Desde ese momento, no salvaría a mi hijo con palabras, dejaría que la verdad saliera por sí sola a la luz. Y si tenía que convertirme en alguien odiado, lo aceptaba. Porque hay momentos en la vida en los que ser padre no significa ser amado, sino tener el valor de mantenerse de pie cuando todos los demás eligen agachar la cabeza. No fui a buscar la verdad desde el enojo. Fui a buscarla en una mañana completamente normal. El café estaba en el centro de Puebla, pequeño, viejo, sin música alta. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana. Sobre la mesa coloqué el reloj de bolsillo, sin abrir la tapa. La mujer llegó puntual. Abrigo oscuro, cabello corto, mirada directa. Se presentó de manera breve, sin una palabra de más. Me llamo Patricia Morales, dijo. Puede llamarme Patricia. Asentí, sin rodeos. Necesito saber quién es la mujer que va a casarse con mi hijo, le dije. No por celos, porque necesito protegerlo. Patricia me observó un momento, sin compasión, sin curiosidad. ¿Tiene alguna prueba?, preguntó. Puse el reloj sobre la mesa y lo deslicé suavemente hacia ella. Esto es lo único que tengo, dije. Y algo que escuché, que no quiero creer. Ella no tocó el reloj, solo me miró. Personas como ella, dijo Patricia con calma, eligen a sus objetivos con mucho cuidado. Gente con dinero, pero que no presume. Gente con familia, pero con vacíos. Y lo más importante, gente dispuesta a guardar silencio. No discutí. Yo había sido ese hombre. Patricia sacó una libreta y anotó algunas cosas. Números de teléfono, cuentas, documentos relacionados. ¿Puede conseguirlos? Puedo hacerlo, respondí. Pero no quiero que mi hijo lo sepa. Ella asintió. Entonces prepárese, dijo. Porque la verdad casi nunca llega de manera suave. Los días siguientes viví como siempre. Fui al taller, cené solo. Asentí cuando Jimena hablaba del vestido, de las pruebas de música. Solo había una diferencia. Yo observaba. Noté cómo usaba varios teléfonos, cómo evitaba preguntas sobre sus documentos personales, cómo el dinero en efectivo aparecía y desaparecía con rapidez. Una tarde, Patricia me llamó. «Señor Ernesto», dijo en voz baja, «tenemos que vernos otra vez». Esta vez no vino con las manos vacías. Traía un expediente delgado, pero pesado. «Jimena no es su nombre real», dijo Patricia. «Su verdadero nombre es Sofía Collins. Nació en Tampico. Tiene 29 años». Sentí como mi corazón perdía un latido. «Ha sido detenida por fraude sentimental», continuó. 3 veces, con sentencia suspendida. Pasó página tras página. Fotografías, registros, nombres distintos, el mismo rostro. «Siempre es lo mismo», dijo Patricia. «Se acerca. Gana la confianza de la familia. Saca el dinero. Desaparece». Miré las fotografías. La misma sonrisa en la que yo había confiado. «¿Y mi hijo?», pregunté. Patricia levantó la vista. «Aún no es una víctima», respondió, «pero está a punto de serlo». Cerré el expediente, no porque no pudiera soportarlo, sino porque ya había visto suficiente. Tomé el reloj y abrí la tapa. El segundero seguía avanzando. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté. Patricia me miró fijamente. «Hasta el día de la boda», asentí. «Entonces», dije, «tenemos que dejar que todo termine en el momento correcto». Cerré la tapa del reloj. Esta vez, el clic ya no tembló, porque la verdad había salido de la oscuridad, y a partir de ahora ya no volvería a esconderse. Patricia me citó de nuevo en el mismo café, pero esta vez no éramos solo 2. Llegó temprano y se sentó en un rincón discreto, cerca de la ventana. Cuando entré, apenas asintió con la cabeza y me indicó que me sentara. «No es el único», dijo Patricia, y fue directo al punto. «Y si quiere terminar con esto, necesita conocer a alguien». La puerta del café se abrió.
Un hombre entró, alto, delgado, con una chamarra deslavada por el sol. Miró alrededor un momento, y luego se acercó a nosotros con cautela. «Él es Marcos Rivera», dijo Patricia. «Fue el prometido de Sofía, Jimena». Marcos no extendió la mano. Se sentó, entrelazó los dedos y bajó la mirada. Reconocí de inmediato esa expresión, la mirada de alguien que confió demasiadas veces. «Ella dice que usted es el padre de la siguiente víctima», dijo Marcos con voz ronca. «Perdón, no sé cómo decir esto». «Lo entiendo», respondí. «No tiene que disculparse». Patricia colocó una carpeta frente a Marcos. «¿Está seguro de que quiere contarlo?», preguntó. Marcos asintió, pero no miró los papeles. Se quedó mirando la mesa. «La conocí hace 2 años», empezó. «También se llamaba Jimena. También decía que su familia la había abandonado. También decía que el amor era suficiente». Sonrió apenas, sin rastro de alegría. «Es muy buena haciendo creer a los demás que es la única persona que los entiende». Habló de un pequeño departamento en Guadalajara, del dinero que fue sacando poco a poco, de las fechas de boda que se posponían una y otra vez, hasta que una mañana ella desapareció, sin mensaje, sin rastro. «Perdí casi todos mis ahorros», dijo Marcos. «Pero lo que más dolió fue que la defendí frente a mi propia familia». Lo escuché sin interrumpir. Cada frase sonaba como una parte de mi propia historia, con la única diferencia de que yo todavía había alcanzado a detenerme. «¿Conserva algo?», pregunté. Marcos levantó la vista. «Sí», dijo. «Mensajes y una grabación». Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Patricia encendió el audio. La voz de Sofía llenó el espacio. Era conocida, suave, convincente. «Solo tienes que ser paciente», decía en la grabación. «Tu familia tiene dinero. Luego todo va a estar bien». Marcos apagó el audio. El café quedó en silencio por un momento. «¿La odia?», le pregunté. Marcos pensó un instante. «Sí», respondió, «pero no lo suficiente como para destruirme una vez más». Patricia me miró. «¿Entiende hasta dónde puede llegar esto?», preguntó. «Si la verdad sale a la luz en la boda, no habrá vuelta atrás». Saqué el reloj de bolsillo. Lo puse sobre la mesa y abrí la tapa. El segundero avanzaba con calma. «No busco venganza», dije. «Solo quiero que esto termine, y no quiero que mi hijo sea el último en pagar las consecuencias». Marcos miró el reloj y luego a mí. «¿Está dispuesto a que su hijo lo odie?», preguntó. Asentí. «Si eso evita que lo engañen toda su vida, estoy dispuesto». Patricia cerró la carpeta. «Entonces tenemos un plan», dijo. «No para humillar a nadie, sino para que la verdad se levante por sí sola». Marcos respiró hondo. «Yo voy a aparecer», dijo, «no para reclamar dinero, sino para decir lo que he callado durante demasiado tiempo». Nos quedamos ahí un rato más, sin hablar mucho. 3 personas, 3 heridas distintas, pero una sola decisión. Al levantarnos para irnos, guardé el reloj en el bolsillo del saco. Rozó mi pecho suavemente, como recordándome que el tiempo no está del lado de nadie, pero que a veces le concede a una persona una última oportunidad para hacer lo correcto. Desde el día que salí de aquel café, empecé a vivir como alguien que interpreta 2 papeles al mismo tiempo. Por fuera, seguía siendo el padre viejo y callado, asintiendo cuando Jimena hablaba de las pruebas de música o de la lista de mesas. Por dentro, contaba cada paso, con el cuidado de quien repara una máquina antigua. Un solo movimiento en falso y todo se arruina. Empecé con cosas muy pequeñas. Llamé a cada proveedor, uno por uno, con un tono sereno. No cancelé contratos. No discutí. Solo dije que había un ajuste en la persona responsable de cubrir el resto de los pagos. La familia de la novia se hará cargo, decía. Aquí está el número de contacto. Ese número era el que Patricia ya había verificado.
el que Sofía usaba para recibir efectivo y evitar rastreos. Repetí esa frase tantas veces que mi voz se volvió firme, sin temblar, sin titubeos. Nadie sospechó nada, porque yo era quien había dado los anticipos, porque yo era quien había firmado, y porque nadie imagina que un anciano de cabello canoso esté tendiendo una trampa moral. Por las noches me sentaba en la cocina, abría el reloj de bolsillo y miraba avanzar el segundero. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de un padre. Hubo momentos en los que tomé el teléfono, dispuesto a llamar a Mateo, decirlo todo, terminar con esto de una vez, pero lo volvía a dejar. Sabía que si hablaba ahora, me verían como el aguafiestas, y si yo quedaba como el villano, Sofía volvería a ser la víctima. Elegí dejar que la verdad hablara sola. Al día siguiente, Mateo me llamó. Su voz sonaba un poco confundida. ¿Papá? Jimena dice que los proveedores empezaron a llamarla. Le están preguntando por el dinero. Guardé silencio un segundo. Solo un segundo. ¿Sí? Respondí. Les dije que la familia de la novia se encargaría del resto. Me pareció lo más justo. Del otro lado de la línea, Mateo no dijo nada. Escuché su respiración. ¿No estás molesto, papá?, preguntó. Esa pregunta me dolió más que cualquier humillación anterior. No, respondí. Solo estoy cansado. Después de colgar, me quedé sentado mucho tiempo, el reloj abierto sobre la mesa, el segundero avanzando, sin saber que había alguien intentando ir contra los hábitos de toda una vida. Esa noche Jimena vino a la casa. Sonreía, pero su mirada ya era distinta, más rápida, más afilada. «Papá, hiciste eso sin avisarme», dijo todavía con voz suave. «Me preocupa que todo se complique». Asentí. «Perdón», dije. Pensé que lo mejor era hacerme a un lado para no estorbar. Me miró, como tratando de averiguar cuánto sabía. Yo no le devolví la mirada. Bajé la cabeza, fingiendo estar ocupado recogiendo los platos. El silencio se alargó. Luego dijo: «Descanse, papá. La boda ya está cerca». Supe que en ese momento, ella creía que aún tenía todo bajo control. Esa noche recibí un mensaje de Patricia. Marcos ya iba en camino. Todo estaba listo. Respondí con pocas palabras, a la hora acordada. Abrí el cajón y saqué el traje negro viejo, el mismo que había usado en el funeral de mi esposa. Alicé el cuello, doblé el pañuelo con cuidado. Antes de irme a dormir, coloqué el reloj de bolsillo sobre la mesa y abrí la tapa. Miré la pequeña fotografía dentro. «Si nuestro hijo llega a odiarme», susurré, «por favor, entiéndelo». Cerré el reloj. El clic sonó claro. Sabía que estaba a punto de entrar en un día después del cual podía perder muchas cosas, pero había una que no volvería a perder: mi dignidad. Esa mañana, Puebla amaneció cubierta por una ligera neblina. Me desperté temprano. Preparé café y lo bebí despacio, sin encender la radio. El reloj de bolsillo estaba sobre la mesa, con la tapa abierta. El segundero avanzaba con regularidad, como todos los días, como si hoy también fuera un día cualquiera. Me puse el traje negro viejo, el traje de los días que nadie quiere recordar. Al salir de la casa, cerré la puerta con cuidado y me detuve un instante muy breve. No fue duda, fue aceptar que a partir de ese momento ya no había marcha atrás. La hacienda estaba llena cuando llegué. Flores blancas formaban un largo pasillo. La música sonaba suave, lo justo para cubrir los murmullos. Me quedé a un lado del patio, en el lugar que ya me resultaba familiar. Mateo apareció con su traje nuevo, el rostro entre la emoción y la tensión. Miró alrededor. Me vio y se acercó. «Papá, ya llegaste», dijo aliviado. «Sí», respondí. «Vine a desearte paz». Me abrazó rápido, como si tuviera prisa.
Luego se fue sin alcanzarme a mirar a los ojos. Jimena apareció después, vestida de blanco impecable. Caminaba despacio, con seguridad. Al verme, se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que yo notara la alerta en su mirada. «Llegó temprano, papá», dijo todavía con voz dulce. «No quería retrasar el trabajo de los demás», respondí. Sonrió, una sonrisa perfecta. La ceremonia comenzó. Los invitados se pusieron de pie. La música subió. Justo cuando Jimena empezó a caminar por el pasillo, mi teléfono vibró suavemente en el bolsillo. Un mensaje breve de Patricia. Ahora. No abrí el reloj. Ya no necesitaba ver la hora. Sabía que este momento llevaba mucho tiempo siendo contado. La puerta del fondo del salón se abrió. Un hombre entró, con chamarra oscura, el rostro delgado y cansado. Marcos. La música se desacompasó un instante, y luego se detuvo por completo. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Sofía Collins», dijo Marcos, con voz ronca pero firme. Su verdadero nombre es Sofía Collins. Jimena se quedó inmóvil. La sonrisa se le congeló en los labios. Mateo volteó a verla. «¿Tú?», preguntó. Marcos dio un paso al frente. Usó el nombre de Jimena conmigo. Y con muchas otras personas. Los murmullos comenzaron a crecer. Di un paso fuera de mi lugar, despacio. «¡Basta!», dijo Jimena, con la voz apenas temblorosa. «Este hombre está mintiendo». Marcos sacó su teléfono. Una grabación llenó el aire, tan clara que el salón quedó en silencio absoluto. «Ese viejo ni siquiera lee. Su hijo es facilísimo de manejar». Era su voz, innegable. Mateo dio un paso atrás. Su rostro se volvió pálido. «¿Papá?», me miró. No hablé de inmediato. Abrí la tapa del reloj de bolsillo. El segundero avanzaba. La cerré. «Perdóname», dije. He guardado silencio demasiado tiempo. Dos hombres con chamarras oscuras entraron por la puerta. Policías. Caminaron directo hacia Jimena. «Sofía Collins», dijo uno de ellos, «queda detenida por fraude y apropiación indebida». Jimena rompió en llanto. Se arrodilló y tomó la mano de Mateo. «Te amo», dijo con la voz rota. «Créeme». Mateo retiró la mano. Despacio. Muy despacio. «¿Cómo llamabas a mi padre?», preguntó con voz quebrada. «¿Y cómo me llamabas a mí?». Ella no respondió. Cuando se la llevaron, el vestido de novia rozó el piso de piedra, dejando una mancha opaca. La música no volvió a sonar. Solo quedaron el viento y la respiración pesada de quienes permanecieron ahí. Yo me quedé inmóvil, sin victoria, sin alivio, solo con una certeza muy clara. La verdad se había puesto de pie, y ya nadie podía empujarla de vuelta a la oscuridad. Después de que se llevaron a Jimena, nadie supo qué hacer a continuación. Los invitados permanecieron inmóviles. Algunos bajaron la cabeza y se fueron. Otros se quedaron como si no pudieran creer lo que acababa de pasar. Las flores blancas seguían ahí. La música ya no sonaba. El vacío era tan grande que podía escuchar claramente mis propios pasos. Mateo se sentó en el escalón de piedra frente al lugar de la ceremonia. Se cubrió la cabeza con las manos. Yo me quedé a unos pasos de distancia, sin acercarme de inmediato. Sabía que en ese momento, si decía una sola palabra equivocada, ya no sería su padre, sino el hombre que había arruinado el día más importante de su vida. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó Mateo con la voz baja sin mirarme. «Desde hace 3 semanas», respondí. «No antes». Sonrió apenas. No era una sonrisa de alivio, sino la de alguien que acaba de darse cuenta de lo lejos que fue llevado. «Entonces me viste preparar la boda», dijo. «Me viste confiar en ella, y no dijiste nada». Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Di un paso hacia él, despacio, dejando espacio por si quería levantarse. «Si hubiera hablado», dije, «no me habrías creído».
Mateo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, no por llorar, sino por haber aguantado demasiado. No me diste la oportunidad de elegir. Dijo, decidiste por mí. Asentí. ¿Sí? Un silencio pesado cayó entre los dos. Yo ya estuve parado exactamente aquí. Continué. Hace muchos años, cuando tu madre murió, también creí que podía decidir solo, aguantar solo, callar para que todo estuviera bien. Y me equivoqué. Mateo volteó la cara. Pero yo la amaba. Dijo. Yo creí en ella. Lo sé, respondí. Y precisamente porque creíste, no podía limitarme a decir unas palabras y marcharme. Se puso de pie, caminó unos pasos y luego regresó. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando se la llevaron? Dijo. No fue el dinero. Fue recordar cuántas veces la defendí frente a ti. No respondí de inmediato. Metí la mano en el saco y saqué el reloj de bolsillo. No abrí la tapa, solo lo sostuve. Acepté que me odiaras, dije, porque si no lo veías con tus propios ojos, habrías cargado con esa duda toda la vida. Mateo miró el reloj, luego me miró a mí. Se dio cuenta del traje que llevaba puesto. El traje negro viejo. Te preparaste para perderme, dijo. Asentí. Ya perdí a tu madre. Sé cómo se ve la pérdida. Durante un largo momento, Mateo no dijo nada. Solo permaneció ahí, entre flores que aún no habían sido retiradas y palabras que nunca llegaron a decirse. Finalmente soltó un suspiro profundo. No sé cómo perdonar, dijo. Pero sé que, si no hubieras hecho esto, tal vez hoy habría perdido mucho más. No me acerqué a abrazarlo. Esperé. Mateo dio un paso hacia mí, muy despacio, y apoyó la frente en mi hombro. Papá, dijo con la voz quebrada, estoy enojado contigo, pero no quiero perderte. Cerré los ojos. Por primera vez desde aquella noche de lluvia, sentí el pecho un poco más ligero. Aquí estoy, dije, y esta vez no voy a guardar silencio. A nuestro alrededor, los últimos invitados se fueron marchando. La hacienda quedó poco a poco vacía. Solo quedamos los dos, en medio de una boda que nunca ocurrió y de una verdad que ya no podía deshacerse. Guardé el reloj en el bolsillo. El segundero seguía avanzando. El tiempo no nos permite borrar lo que se rompió, pero sí nos ofrece algo distinto, la oportunidad de empezar de nuevo. No desde la confianza ciega, sino desde la verdad. Después de ese día, Puebla volvió a su ritmo habitual. La lluvia siguió cayendo por las tardes. Los camiones seguían deteniéndose en la esquina de siempre. La gente continuaba pasando deprisa, como si no hubiera habido una boda rota, como si ninguna verdad acabara de salir a la luz. Solo yo sabía que todo había cambiado. Mateo no regresó a casa de inmediato. Necesitaba tiempo y yo lo entendí. Hablábamos por teléfono, conversaciones cortas, lentas, cuidadosas, como quien camina sobre un suelo que acaba de ceder. Nadie pedía perdón. Nadie culpaba a nadie. Solo preguntas muy simples, muy humanas. ¿Ya comiste, papá? ¿Dormiste bien? Volví al taller mecánico. Ahora era más pequeño que antes, pero seguía siendo suficiente para trabajar. Las máquinas viejas emitían sonidos conocidos, como dándome la bienvenida al lugar al que pertenecía. Ahí nadie me llamaba ese viejo. Me llamaban don Ernesto, como lo habían hecho durante décadas. Por las noches volvía a sentarme en la cocina, sin encender la radio, sin prender la luz grande, solo la iluminación amarilla suave y el tic constante del reloj de pared. El reloj de bolsillo estaba frente a mí. Esta vez abrí la tapa muy despacio. La fotografía de mi esposa apareció. No dije nada, no pedí perdón, no expliqué nada. Solo apoyé la mano sobre el reloj, como si ella pudiera sentir que la promesa de tantos años atrás por fin había sido cumplida. Una semana después, Mateo regresó a casa, sin avisar.
Se quedó de pie frente a la puerta, más delgado, con ojeras marcadas. No pregunté nada. Solo abrí la puerta. Cenamos juntos. No hablamos de Jimena. No hablamos de la boda. Hablamos del taller, de su nuevo trabajo, de cosas pequeñas que antes habíamos pasado por alto. Después de lavar los platos, Mateo vio el reloj de bolsillo sobre la mesa. Lo tomó y lo giró suavemente entre las manos. ¿Era de mamá?, preguntó. Sí, respondí. Guardó silencio un momento y luego dijo, creo que... Ahora entiendo por qué no hablaste antes. No respondí de inmediato. Hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, pierden su valor. Mateo dejó el reloj sobre la mesa. No estoy bien, dijo, pero sigo de pie. Asentí. Eso es suficiente. No nos abrazamos. No hacía falta. Que estuviera ahí ya era una respuesta. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, me quedé solo otra vez. Abrí el reloj una vez más. El segundero seguía avanzando. El tiempo no devuelve lo que se ha perdido. No borra la vergüenza. No repara las grietas de un día para otro. Pero el tiempo le permite a uno seguir viviendo, con la espalda más recta, y sin tener que mirar al suelo cada vez que camina. Cerré la tapa del reloj. El clic sonó muy suave. Mi vida no ganó. ¿Tampoco perdió? Solo logré conservar una cosa, esa que, al llegar a la vejez, la gente suele perder con más facilidad, la dignidad. Y si alguien está escuchando esta historia en la noche, solo quiero decir algo muy simple. Hay momentos en los que el silencio es amor. Pero hay otros momentos en los que el silencio es traicionarse a uno mismo.